¿Hasta dónde puede llegar la traición dentro de una familia? ¿Es posible que un hermano deje a sus propios padres en la miseria absoluta? ¿Qué ocurre cuando el amor familiar se transforma en odio y destrucción? Hoy vamos a hablar de una historia que parece sacada de una película, pero es completamente real. Una historia de fortunas perdidas, engaños brutales y un hombre que ha decidido romper su silencio después de años callando. Joaquín Torres, el reconocido arquitecto español, ha vivido un auténtico infierno estos últimos años. Y no hablo solo de su reciente separación de Raúl Prieto en agosto de este año 2025, ni del terrible accidente de moto que casi le cuesta la vida en diciembre del 2023. Hablo de algo mucho más oscuro, algo que ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Algo que le destroza por dentro cada día. Su hermano Julio Torres le quitó todo a sus padres, absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero vayamos por partes, porque esta historia merece ser contada con todos sus detalles. Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido, primero tenemos que conocer de dónde vienen los Torres. Joaquín viene de una familia privilegiada. Su padre era socio nada menos que de Florentino Pérez. Sí, has oído bien. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, uno de los hombres más poderosos de España. En la primera legislatura de Felipe González, el padre de Joaquín compró la constructora que entonces se llamaba Ocisa, que luego pasó a ser OCP y posteriormente ACS. Estamos hablando de una de las constructoras más importantes de España. Los Torres eran 5 hermanos. Juancho, el mayor, que falleció trágicamente a los 28 años por una sobredosis. Andrés, el segundo. Maite, la hermana. Joaquín, nuestro protagonista. Y Julio, el hermano pequeño, el que desencadenaría esta tragedia familiar. Cuando el padre decidió vender su participación en la empresa, sacándola a bolsa, obtuvo más de 10.000 millones de las antiguas pesetas, más de 100 millones de euros en la actualidad. Era una fortuna incalculable. Los Torres nadaban en dinero, barcos, casas, oficinas, obras de arte valoradas en millones, un Picasso aquí, un Warhol allá, un Bruegel en el salón, joyas que costaban 2 millones de euros cada piedra. Vivían en un mundo que para la mayoría de nosotros resulta obsceno. Y sin embargo, hoy los padres de Joaquín no tenían ni para comer. ¿Cómo es posible que una familia multimillonaria acabara en la ruina absoluta? La respuesta tiene un nombre y apellido: Julio Torres. Después de vender su participación en ACS, el padre de Joaquín tomó una decisión que cambiaría el destino de toda la familia. Montó un holding empresarial familiar, con decenas de sociedades dedicadas principalmente al sector energético. Plantas de energía en Córdoba, la plaza de toros de Leganés, patentes tecnológicas, inversiones inmobiliarias. Pero aquí viene lo incomprensible. De todos sus hijos, decidió dar poderes absolutos únicamente a Julio, el hermano pequeño. Administrador único, plenos poderes, control total sobre un patrimonio de más de 70 millones de euros. ¿Por qué tomó esa decisión? Según Joaquín, su padre consideraba que Julio era el más trabajador, el más preparado. Y efectivamente, Julio era muy trabajador. Funcionario como letrado de la Comunidad de Madrid, un abogado del Estado metódico y obsesivo con su trabajo. Pero aquí empiezan las preguntas incómodas que Joaquín plantea. ¿Por qué un hombre de negocios experimentado, que había sido consejero de una empresa cotizada en bolsa, que era socio de Florentino Pérez, le daría poderes absolutos a una sola persona? ¿Por qué no estableció controles? ¿Por qué no puso contrapesos? La respuesta, según Joaquín, está en los secretos. Su padre tenía cosas que ocultar. Tenía una vida que no era la oficial. Y Julio lo sabía. Julio conocía esos secretos. Y puede que esos secretos le dieran un poder sobre su padre que ninguno de los otros hermanos tenía. Es una acusación gravísima, pero Joaquín la lanza sin pestañear. Su padre, dice, necesitaba a alguien que guardara sus secretos. Y Julio fue ese alguien. Joaquín mismo reconoce que tuvo que apartarse de su padre porque le hacía daño. Literalmente dice que tuvo que poner distancia porque la relación era tóxica, porque le destruía emocionalmente. Imagina tener que alejarte de tu propio padre para poder sobrevivir psicológicamente. Pero eso fue lo que Joaquín tuvo que hacer. Y no fue el único. Su hermano Andrés también se apartó. Y Maite, la hermana, igual. Los 3 hermanos mayores decidieron tomar distancia de un padre con el que era imposible tener una relación sana. Pero Julio no. Julio se quedó. Julio fue el hijo fiel,
el hijo que estaba siempre ahí, el hijo en el que se podía confiar. Y el padre le dio las llaves del reino. Error fatal. Ahora viene lo gordo. Cuando el padre empieza a envejecer, cuando la salud comienza a fallar, Julio empieza su plan. Un plan meticuloso, calculado, frío como el hielo. Empieza a vaciar las sociedades, a transferir activos, a mover dinero, a vender propiedades, todo bajo el control absoluto que su padre le había dado. Y su padre, mayor, enfermo, confiando ciegamente en su hijo pequeño, no se da cuenta de nada. O tal vez se da cuenta pero ya es demasiado tarde. La madre de Joaquín, testigo de todo esto, intenta advertir a su marido. Le dice que algo no va bien, que Julio está haciendo cosas raras, que las cuentas no cuadran. Pero el padre no la escucha, no quiere escuchar, porque admitir que su hijo le está traicionando sería admitir que se equivocó, que dio poder a la persona equivocada, y su orgullo no se lo permite. Joaquín cuenta una anécdota demoledora. Su madre un día decidió que no podía más, que su cuerpo no daba para más, que su mente no aguantaba más, y tomó la decisión de no seguir con su vida. Sí, lo que estáis pensando. Su madre intentó quitarse la vida porque no soportaba ver cómo su hijo pequeño, Julio, estaba destrozando a la familia, cómo les estaba dejando en la miseria, y sentirse impotente para detenerlo. Esto no es un culebrón de televisión, esto es real. Una madre que prefería no estar aquí antes que seguir viendo la destrucción de su familia. Y Joaquín tuvo que vivir con eso. Tuvo que ver a su madre rota, destrozada, sin ganas de vivir, por culpa de su hermano. Cuando su madre falleció finalmente, no fue por un intento, sino porque su cuerpo simplemente no podía más. El dolor, la traición, la impotencia, todo eso le pasó factura. Y Joaquín dice algo que hiela la sangre. Mi hermano Julio engañó a mi madre y la dejó en la más auténtica miseria, no en una miseria relativa, no en una situación complicada, en la más auténtica miseria, sin dinero para comer, sin dinero para medicinas. Una mujer que había vivido rodeada de lujos, que había tenido joyas de millones, que había viajado en yate, acabó sus días sin recursos, por culpa de su propio hijo. Y el padre corrió la misma suerte, un hombre que había sido socio de Florentino Pérez, que había construido un imperio empresarial, que había manejado cientos de millones, acabó sus días dependiendo de la caridad de otros, porque Julio le había quitado todo, todo. Pero aquí viene algo que hace la historia todavía más retorcida. Los otros hermanos, Andrés y Maite, se beneficiaron del expolio. Sí, habéis oído bien. Según Joaquín, sus hermanos Andrés y Maite aceptaron un atajo. Aceptaron dinero de Julio sabiendo de dónde venía ese dinero. Sabiendo que ese dinero era el patrimonio familiar que Julio estaba robando. Y aceptaron callarse, aceptaron mirar hacia otro lado, aceptaron la complicidad. Joaquín es el único que no aceptó nada, el único que dijo no, el único que se negó a ser parte de esa traición, y eso le convierte en el único heredero moral de sus padres. Pero también le convierte en el enemigo número uno de Julio, porque Joaquín es la única voz que grita que esto es una estafa, que esto es un robo, que esto es una traición imperdonable. Y Julio, lejos de tener remordimientos, lejos de reconocer lo que ha hecho, amenaza a Joaquín, le dice que le va a demandar, que le va a llevar a los tribunales, y Joaquín responde con una frase que es puro desafío: que me demande mi hermano si quiere. Estoy deseando que me demande. Porque Joaquín sabe que si esto llega a un juez, si se investiga lo que ha pasado con el patrimonio familiar, Julio tiene todas las de perder. Por eso Julio amenaza, pero no demanda. Por eso Julio grita, pero no actúa. Joaquín dice algo brutal. Lo peor que llevo de todo es el odio que tengo aquí dentro. El odio hacia su hermano. Un odio que le corroe, que le quema por dentro, que no le deja vivir en paz. Y Joaquín reconoce que tiene que curarse de ese odio, que no quiere vivir con esa emoción tan destructiva. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que destrozó a tu madre? ¿Cómo perdonas a alguien que dejó a tu padre en la miseria? ¿Cómo perdonas a alguien que te robó no solo dinero, sino el último vestigio de familia que te quedaba? Y aquí entra el accidente de moto que Joaquín sufrió en diciembre de 2023. Un accidente que casi le mata. Una moto le arrolló, le atropelló, y Joaquín dice que vive el peor momento de su vida a nivel emocional y físico. Rompió con su pareja Raúl Prieto después de 13 años juntos en agosto de 2025. Está recuperándose de lesiones graves del accidente y encima carga con todo el peso de la traición familiar.
Joaquín cuenta que necesita curarse físicamente para poder curarse emocionalmente, que su prioridad ahora es él mismo, que tiene que ponerse a sí mismo en primer lugar, porque si no lo hace, se va a hundir. Y dice algo que suena a mantra de supervivencia. La vida es absolutamente maravillosa, aún sufriendo lo que estoy sufriendo. Es un acto de fe, una declaración de intenciones, una forma de decirse a sí mismo que no va a dejar que todo esto le destruya. Pero volvamos a Julio. Porque Julio no es un villano de película. Julio es un funcionario del Estado, un letrado de la Comunidad de Madrid, una persona con estudios, con carrera, con prestigio profesional, y sin embargo es capaz de dejar a sus propios padres en la miseria. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que puede dormir tranquilo después de haberle quitado todo a quienes le dieron la vida? Joaquín habla de independencia económica. Dice que la libertad solo existe si hay independencia económica, y que él nunca aceptó nada regalado, que construyó su carrera desde cero, sin ayuda del dinero familiar, que mientras sus hermanos aceptaban atajos, él eligió el camino difícil, el camino del trabajo honesto, y ahora, en la ruina emocional que vive, puede decir que todo lo que tiene es suyo, que nadie se lo regaló, que nadie puede quitárselo. Pero hay un detalle que hace todo esto todavía más sórdido. El holding empresarial que el padre había montado tenía un valor estimado de más de 70 millones de euros. 70 millones. Y hoy, según Joaquín, todo ese patrimonio está en manos de Julio. O desapareció, o fue transferido a sociedades opacas, o está oculto en algún paraíso fiscal. Pero de esos 70 millones no quedó nada para los padres. Nada. Las plantas de energía en Córdoba, vendidas. La plaza de toros de Leganés, traspasada. Las patentes tecnológicas, transferidas. Los inmuebles, enajenados. Todo bajo la firma de Julio, que tenía poderes absolutos para hacer y deshacer sin dar explicaciones a nadie, y el padre, que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, no pudo hacer nada, porque jurídicamente Julio había actuado dentro de sus atribuciones, tenía el poder para hacer todo lo que hizo, y lo hizo. Joaquín habla de su padre con una mezcla de dolor y resentimiento. Dice que tuvo que apartarse de él porque le hacía daño, pero también hay algo de comprensión de que su padre fue víctima de su propia ceguera, de su propia incapacidad para ver lo que su hijo pequeño estaba haciendo, y tal vez, en el fondo, comprensión de que su padre sabía que algo no iba bien, pero no tuvo el valor de enfrentarse a la realidad. La madre es descrita como una mujer que decidió no seguir con su vida porque su cuerpo y su mente no podían más. Una mujer rota por la traición. Una mujer que vio como todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido junto a su marido, desaparecía en manos de su propio hijo. Y no pudo soportarlo. Y aquí está la gran pregunta que Joaquín lanza al aire. ¿Cómo es posible que el sistema legal permita esto? ¿Cómo es posible que alguien con poderes de administrador único pueda vaciar un patrimonio familiar sin que nadie lo pare? ¿Dónde estaban los controles? ¿Dónde estaban las alarmas? ¿Dónde estaba la justicia? Porque esto no fue un robo a mano armada. Esto fue un expolio legal, un saqueo con firma y sello, una estafa con papeles en regla. Y eso es todavía más grave, porque significa que el sistema tiene agujeros por los que cabe un camión, agujeros que permiten que alguien como Julio pueda destrozar una familia y salir impune. Joaquín dice que quiere que Julio le demande, que está deseando que le demande, porque eso significaría que un juez investigaría todo lo que ha pasado, que se abriría una investigación sobre dónde está ese patrimonio, que habría que dar explicaciones, y Julio no quiere dar explicaciones, por eso amenaza pero no actúa, por eso grita pero no demanda. El tema de la independencia económica que Joaquín menciona es crucial. Dice que nadie le regaló nada, que todo lo que tiene lo ha ganado con su trabajo, que nunca aceptó vivir del dinero familiar, y eso le da una libertad que sus hermanos no tienen, porque sus hermanos aceptaron el atajo, aceptaron el dinero de Julio, y ahora están atados por la complicidad, atados por el silencio, atados por la culpa. Pero Joaquín no. Joaquín está libre, libre para hablar, libre para denunciar, libre para decir la verdad por muy dolorosa que sea. Y eso es lo que está haciendo. Abrirse en canal, como dice el título. Mostrar sus heridas, mostrar su dolor, mostrar su rabia, porque Joaquín no solo perdió el dinero, perdió a su familia, perdió a su madre, que se apagó sin ganas de vivir,
perdió a su padre, que acabó sus días en la miseria, perdió a sus hermanos, que eligieron el dinero antes que la verdad, y casi se pierde a sí mismo en ese accidente de moto, que pudo ser fatal. Ahora hablemos de la ruptura con Raúl Prieto, porque esto es importante. Después de 13 años juntos, Joaquín y Raúl anunciaron su separación en agosto de 2025. 13 años. Más de una década compartiendo vida, proyectos, sueños, y de repente todo se acaba. Las malas lenguas dicen que Raúl fue visto con otro hombre en Formentera poco después de la separación, que Raúl ya tenía una nueva ilusión mientras Joaquín todavía estaba recuperándose del accidente. Joaquín lanzó un dardo envenenado cuando dijo que había personas en su vida que le habían fallado cuando más las necesitaba. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería. A Raúl, al hombre que había sido su compañero durante 13 años, al hombre que se supone que debía estar a su lado en los momentos más duros, y que no estuvo. El divorcio entre Joaquín y Raúl no es solo una separación sentimental, es también un divorcio económico complejo, porque durante esos 13 años construyeron un patrimonio juntos, empresas, propiedades, inversiones, y ahora toca repartir. Y nunca es fácil repartir cuando hay tanto en juego. Los abogados están negociando los términos, las casas, las empresas, los proyectos, todo tiene que ser dividido, y eso lleva tiempo. Joaquín dice que todavía no tienen fecha para firmar el divorcio definitivo, que el proceso está en marcha pero es lento, que hay muchas cosas que cerrar. Y mientras tanto, él intenta seguir adelante, intenta enfocarse en nuevos proyectos, en nuevas ilusiones, en reconstruir su vida desde las cenizas. Pero volvamos a la familia, porque esa es la verdadera tragedia. Joaquín menciona que el patrimonio que tenía Florentino Pérez en los años 80, cuando era socio de su padre, es similar al que su familia tenía. Estamos hablando de decenas de millones, y hoy, de todo eso, no queda nada. Nada para los padres, nada para Joaquín. Todo desapareció en manos de Julio, y los hermanos Andrés y Maite, que aceptaron su parte del botín, ahora guardan silencio. No hablan, no dan la cara, no defienden a Joaquín, porque saben que si hablan, tendrán que admitir su complicidad, tendrán que reconocer que aceptaron dinero robado, que miraron hacia otro lado mientras sus padres caían en la miseria. Joaquín habla del odio que siente, un odio visceral hacia Julio, pero también habla de la necesidad de curarse de ese odio, porque el odio es como un veneno que te tomas tú esperando que enferme el otro. El odio no destruye a quien lo provocó, el odio te destruye a ti, y Joaquín lo sabe. Por eso dice que tiene que curarse, que tiene que dejar ir ese odio, que tiene que perdonar, no por Julio, sino por él mismo. Pero ¿cómo perdonas algo así? ¿Cómo dejas ir el dolor de ver a tu madre destrozada? ¿Cómo olvidas que tu padre acabó sus días sin dinero para medicinas? ¿Cómo pasas página cuando sabes que tu hermano fue el culpable de todo? Joaquín dice que su prioridad ahora es él, que tiene que ponerse a sí mismo en primer lugar, que tiene que curarse físicamente para poder curarse emocionalmente, y que la vida, a pesar de todo, es absolutamente maravillosa. Es una afirmación valiente, una forma de decirle al mundo que no va a dejar que todo esto le hunda, que va a salir adelante, que va a sobrevivir. El accidente de moto fue en diciembre de 2023. Una moto le arrolló, le atropelló literalmente. Joaquín dice que fue el 4 de diciembre, que ese día su vida cambió, que casi muere, que las lesiones fueron graves y que todavía se está recuperando. Casi 2 años después, todavía arrastra las secuelas físicas de ese accidente. Pero las secuelas emocionales son peores, porque el accidente vino en medio de todo lo demás, en medio de la tragedia familiar, en medio del conflicto con Julio, en medio del dolor por sus padres, y fue como si el universo decidiera que Joaquín no había sufrido suficiente, que necesitaba un golpe más. Y luego vino la ruptura con Raúl en agosto de 2025, después de 13 años. Y Joaquín tuvo que enfrentar también eso, la soledad, el vacío que deja a alguien que ha sido tu compañero durante tanto tiempo, la sensación de haber fracasado en algo que creías que era para siempre. Pero Joaquín sigue en pie. Malherido, sí. Tocado, sí. Pero en pie. Y eso dice mucho de su fortaleza, de su capacidad de resistencia, de su negativa a dejarse vencer. Ahora hablemos de lo que significa todo esto a nivel social, porque esta historia no es solo la historia de Joaquín Torres, es la historia de muchas familias donde el dinero lo cambia todo, donde la ambición destruye los lazos de sangre, donde la codicia es más fuerte que el amor. ¿Cuántas familias se han roto por herencias? ¿Cuántos hermanos se han convertido en enemigos por dinero? ¿Cuántos padres han visto cómo sus hijos les daban la espalda cuando ya no tenían nada que ofrecer?
La historia de Joaquín es extrema, sí, porque el patrimonio en juego era enorme, porque las cantidades son obscenas, pero el patrón es el mismo. El dinero envenena, el dinero corrompe, el dinero destruye. Y lo más triste es que Julio no necesitaba ese dinero. Julio tenía su carrera, su puesto de funcionario, su sueldo. Podía vivir bien sin tocar el patrimonio familiar. Pero no fue suficiente. Quiso más, quiso todo, y lo cogió. ¿Qué pasa por la mente de alguien así? ¿Es pura codicia? ¿Es resentimiento acumulado? ¿Es una venganza retorcida contra un padre que tal vez nunca le dio el reconocimiento que buscaba? No lo sabemos. Joaquín tampoco lo sabe. Tal vez ni el propio Julio lo sabe. Pero las consecuencias están ahí. Una madre que se apagó. Un padre que acabó en la miseria. Una familia destrozada. Y un hermano, Joaquín, que carga con el peso de ser el único que dice la verdad. El único que grita que esto no está bien. El único que se niega a olvidar. Joaquín habla de que necesita curarse de lo emocional después de curarse de lo físico. Dice que lo físico es lo primero, que tiene que recuperar su cuerpo para poder trabajar su mente. Y tiene sentido, porque cuando tu cuerpo está roto, cuando te duele todo, cuando cada movimiento es un esfuerzo, no tienes energía para nada más. No tienes energía para sanar emocionalmente. Pero llegará el día en que el cuerpo esté mejor. Y entonces tocará enfrentar el dolor emocional, y ese dolor es mucho más profundo, porque las heridas físicas sanan, pero las heridas del alma, las heridas de la traición familiar, esas no sanan tan fácil, esas dejan cicatrices que duran toda la vida. Joaquín dice que la vida es maravillosa a pesar de todo, y hay que tener mucho coraje para decir eso cuando estás viviendo el peor momento de tu vida, cuando has perdido a tus padres, cuando tu hermano te ha traicionado, cuando tu pareja te ha dejado, cuando casi mueres en un accidente. Y aún así, decir que la vida es maravillosa. Eso es fe, eso es esperanza, eso es negarse a ser una víctima. Porque Joaquín podría haberse hundido, podría haber tirado la toalla, podría haber dicho que ya no puede más, y nadie le habría culpado. Pero no lo hizo. Eligió hablar, eligió contar su historia, eligió poner nombre y apellido a quien le hizo daño. Y eso es valentía. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Joaquín no demandó a Julio? ¿Por qué no fue él a los tribunales? Y la respuesta es compleja, porque demostrar que hubo un expolio cuando todo se hizo aparentemente dentro de la legalidad es muy difícil. Julio tenía poderes, Julio podía firmar, Julio podía vender, Julio podía transferir. Todo eso estaba en el papel, todo eso era legal. La única forma de demostrar que hubo abuso sería demostrar que hubo engaño, que Julio mintió a sus padres, que ocultó información, que actuó en su propio beneficio y no en beneficio de la familia. Y eso es muy difícil de probar, porque Julio es abogado. Julio sabe cómo moverse en los márgenes de la ley. Julio sabe cómo cubrir sus huellas. Por eso, Joaquín dice que quiere que sea Julio quien le demande, porque si Julio le demanda por difamación, Joaquín tendría que defenderse. Y para defenderse, tendría que demostrar que lo que dice es verdad. Y eso abriría una investigación, y esa investigación sacaría a la luz muchas cosas que Julio prefiere mantener ocultas. Pero Julio no demanda, Julio amenaza, pero no actúa, porque Julio sabe que si esto llega a un juez, tiene mucho que perder. Más que Joaquín, porque Joaquín solo tiene su palabra, pero Julio tiene los hechos, y los hechos son indefendibles. Hablemos ahora de los otros hermanos, Andrés y Maite. Joaquín dice que ellos aceptaron un atajo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aceptaron dinero de Julio, dinero que venía del patrimonio que Julio estaba vaciando. Y a cambio de ese dinero, guardaron silencio. Es una acusación grave, porque implica complicidad, implica que sabían lo que Julio estaba haciendo y no hicieron nada para pararlo. Peor aún, se beneficiaron de ello, cogieron su parte y miraron hacia otro lado. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez porque pensaron que el dinero les correspondía de todos modos, que era su herencia adelantada, que no le estaban haciendo daño a nadie, o tal vez porque simplemente no quisieron enfrentarse a la realidad de lo que Julio estaba haciendo, o tal vez porque la tentación del dinero fácil fue más fuerte que su sentido de justicia. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Una familia dividida, unos hermanos que eligieron el dinero y un hermano, Joaquín, que eligió la verdad. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Qué habrías hecho tú?
Si tu hermano te ofreciera dinero, mucho dinero, a cambio de tu silencio, ¿qué harías? Es fácil juzgar desde fuera, es fácil decir que nunca aceptarías, pero cuando tienes la tentación delante, cuando el dinero está ahí, cuando puedes resolver muchos problemas con ese dinero, ¿qué harías? Andrés y Maite eligieron el dinero, Joaquín eligió la verdad, y cada uno tiene que vivir con su elección, pero solo uno puede mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Joaquín habla de su madre con un dolor inmenso. Dice que ella decidió no seguir con su vida porque su cuerpo no podía más, que el dolor físico y emocional la superó y que su hijo pequeño, Julio, la engañó y la dejó en la miseria. Imagina ser madre y ver cómo tu hijo te quita todo. Imagina haber dedicado tu vida a criar a ese hijo, a darle amor, a darle oportunidades. Y que ese hijo te traicione de la forma más brutal. ¿Cómo procesas algo así? ¿Cómo entiendes que alguien a quien le diste la vida te quite todo lo que tienes? No se puede. No hay forma de darle sentido a algo así. Y por eso, la madre de Joaquín decidió que no quería seguir, porque el dolor era demasiado grande, porque la traición era demasiado profunda. Y el padre que le dio todos los poderes a Julio, el padre que confió ciegamente en su hijo pequeño, el padre que no quiso ver las señales de alarma, el padre que acabó sus días sin nada, se arrepintió, reconoció su error, pidió perdón a sus otros hijos por haber puesto toda su confianza en la persona equivocada. No lo sabemos. Joaquín no lo dice. Tal vez nunca hubo esa conversación. Tal vez el padre murió sin admitir que se equivocó. O tal vez lo admitió en privado con Joaquín, y ese fue un momento de reconciliación antes del final. Pero el daño ya estaba hecho. El patrimonio desapareció. La familia se rompió. Y no hay vuelta atrás. Joaquín dice que lo que peor lleva es el odio que tiene dentro. Y es comprensible. El odio es una emoción poderosa. Una emoción que puede consumirte si la dejas. Que puede envenenarte desde dentro. Que puede hacerte daño a ti más que a la persona a la que odias. Por eso Joaquín dice que tiene que curarse. Que tiene que dejar ir ese odio. No por Julio. Por él. Porque si no lo hace, ese odio le va a destruir. Le va a amargar. Le va a impedir ser feliz. Y Julio no merece tener ese poder sobre su vida. Es un camino difícil, porque perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa decir que lo que pasó está bien. Perdonar significa soltar la rabia. Soltar el deseo de venganza. Soltar la necesidad de que el otro sufra y dejar que la justicia, sea del tipo que sea, siga su curso. Joaquín está en ese proceso, un proceso doloroso, un proceso lento, pero necesario si quiere recuperar su paz interior. Y mientras tanto, Julio sigue con su vida. Julio sigue trabajando como letrado de la Comunidad de Madrid. Julio sigue viviendo con el dinero que le quitó a sus padres. Julio duerme cada noche en su cama, con su conciencia, sea cual sea el estado de esa conciencia. Julio siente remordimientos. Julio piensa alguna vez en el daño que hizo. Julio se despierta en mitad de la noche pensando en su madre. ¿Julio llora por su padre? No lo sabemos. Joaquín no lo sabe. Tal vez ni el propio Julio lo sabe. Porque hay personas que son capaces de justificar cualquier cosa. De convencerse a sí mismas de que lo que hicieron estaba bien, de que tenían derecho, de que merecían ese dinero. Y tal vez Julio sea una de esas personas. Una persona que puede hacer lo que hizo y seguir adelante sin mirar atrás, sin sentir culpa, sin sentir nada. O tal vez no. Tal vez Julio carga con su propio peso, con su propia culpa, con su propio dolor. Y tal vez esa sea su condena. Vivir con lo que hizo. Saber que destrozó a su familia, saber que sus hermanos le odian, saber que su madre murió por su culpa. Pero eso es especulación. Lo único que sabemos con certeza es lo que Joaquín cuenta. Y Joaquín cuenta una historia de traición, de dolor, de destrucción familiar. Una historia que es real, que pasó, que sigue pasando. Porque esto no ha terminado. Julio sigue ahí. Los hermanos que aceptaron el dinero siguen ahí. Y Joaquín sigue luchando, luchando por sanar, luchando por recuperarse, luchando por encontrar paz. Y esa lucha es inspiradora, porque sería más fácil rendirse, sería más fácil dejarse llevar por el odio, sería más fácil hundirse en la amargura.
Pero Joaquín ha elegido otro camino, un camino de sanación, un camino de verdad, un camino de dignidad. Y al contar su historia, al abrirse en canal como ha hecho, Joaquín no solo se está curando a sí mismo, está dando voz a todas las personas que han vivido traiciones similares, a todas las familias rotas por el dinero, a todos los hijos que han visto cómo sus hermanos traicionaban a sus padres, porque esto pasa, más de lo que nos gustaría admitir. Pasa en familias ricas y en familias pobres, pasa cuando hay mucho en juego y cuando hay poco, pasa porque el dinero saca lo peor de las personas, porque la codicia no tiene límites, porque hay gente dispuesta a cualquier cosa por conseguir más. Y la sociedad necesita escuchar estas historias, necesita saber que esto existe, necesita entender que no todas las familias son un refugio, que no toda la sangre une, que a veces los mayores enemigos son los que deberían ser tus aliados. Joaquín ha dado un paso valiente al hablar, un paso doloroso, un paso que muchos no se atreverían a dar, porque hablar significa exponerse, significa que la gente va a juzgar, que va a opinar, que va a señalar, pero Joaquín ha decidido que vale la pena, que callar sería peor, que guardar ese secreto le haría más daño que revelarlo, y tiene razón, porque la verdad libera, la verdad sana, la verdad, por muy dolorosa que sea, es mejor que la mentira, y Joaquín ha elegido la verdad, y nosotros, como espectadores, como oyentes, tenemos que estar agradecidos de que alguien tenga el coraje de contar estas historias, de poner voz a lo que muchos callan, de mostrar que no estás solo si has vivido algo similar. Porque hay más Joaquines ahí fuera, más personas traicionadas por sus familias, más personas que cargan con el dolor de haber sido víctimas de quienes deberían haberles protegido. Y escuchar la historia de Joaquín les dice que pueden hablar, que pueden sanar, que pueden seguir adelante. Así que gracias, Joaquín Torres, por tu valentía, por tu honestidad, por tu coraje, por abrir tu corazón y mostrar tus heridas. Porque esas heridas son también las heridas de muchos, y al sanarlas tú, nos ayudas a sanar a todos. Y a Julio Torres, donde quiera que estés, donde quiera que vivas con lo que hiciste, solo te digo esto: el dinero que robaste no te va a dar paz, el patrimonio que acumulaste no te va a hacer feliz. Y el día que cierres los ojos por última vez, no te vas a llevar nada de eso. Pero el daño que hiciste, ese sí va a quedar. En la memoria de tus hermanos, en la historia de tu familia, en el recuerdo de tus padres, y esa es tu verdadera herencia, no el dinero, no las propiedades, no las empresas. Tu herencia es el dolor que causaste, y eso no se olvida, eso no se perdona, eso no se borra.